Hoy aquí vamos a estar hablando de persecución y puse incluso como título persecución o fe. O fe. ¿Cómo? Es porque a veces no podemos relacionar esos dos juntos. Pero lo que pasa enseguida es que cuando estamos bajo persecución, puede ser que resistimos esa, no queremos recibir más problemas, más persecución, etc. Entonces no decimos nada y por consecuencia comienza a bajar la fe. Cuando no hablamos, no testificamos, cuando no nos paramos en medio de un tiempo difícil. Y déjeme decir que de verdad estamos en tiempo difícil. Las estadísticas nos dicen que por el momento, en los últimos 50 años, más gente, más cristianos han sido matados por su fe que en todas las generaciones antes. Es interesante. Es interesante. Obviamente parte de eso es porque la población del mundo está creciendo y hay más y más oportunidades y más conflictos. Pero estamos en ese proceso porque el mundo no quiere escuchar la verdad. La mayoría de gente quiere solamente aplacarnos, callarnos, que no digamos nada. Y luego si decimos qué es la verdad, ellos se enojan. Pero nosotros tenemos una oportunidad hoy de crecer en la fe. En vez de solamente ver más clara la persecución, podemos nosotros celebrar el crecimiento de la fe. Ese es lo que vamos a estar enfocados en ese día. Es posible sufrir. Es posible sufrir y en el mismo momento crecer en la fe. Déjeme decir que cuando uno está sufriendo, parece como nunca va a pasar, pero todo pasa. Nosotros vivimos, si el Señor quiere, podemos estar vivos hasta 120 años. Pero de tal manera solamente estamos calándonos por la vida eterna. Es un momento nada más. De verdad, nosotros en los momentos de sufrir es poquito. Pero yo entiendo que cuando uno está sufriendo, el tiempo pasa muy lento. Por ejemplo, si les digo, puede descansar y dormir por 5 minutos. Los 5 minutos pasan bien rápido, ¿no? Pero si tomamos 5 minutos y ponemos en la silla de dentista, esos 5 minutos duran por eternidad. Porque cuando uno está sufriendo, está más pesado, obviamente. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que aprender cómo resistir y mantenernos de pie bajo los momentos, las circunstancias difíciles. Entonces, vaya conmigo al Apocalipsis, el último de todos los libros de la Biblia. Apocalipsis capítulo 6 y verso 9 en adelante. Dice eso. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Fíjense, no solamente dice por causa de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable, no cambia, está ya estable. Y nosotros podemos declarar, así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no cambia. Pero no solamente es esa. No es porque es algo externo en que ellos sufrían el martirio. La razón por sufrir es porque ellos habían mantenido su testimonio. Su testimonio. Entonces gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo será soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. No sé de ustedes, pero ese no parece como buenas noticias, porque ellos habían sufrido y todavía están esperando aún más. Muchos van a morir por causa de su palabra, por causa de su testimonio. Nosotros tenemos que mantenernos de pie y estar listos con una fe creciente. Necesitamos estar de esa forma, creciendo, madurando,
con gozo en la fe. La semana pasada no tenía placer de estar con ustedes. Estaba visitando a familia y yo no quiero criticar a nada, ni nadie. Pero fui a una iglesia donde unos de la familia quería visitar, quería ir. Y, ¿sabe? Entré y yo pensaba, alguien debía decirles que el gozo es algo que el Señor nos da. Porque ninguna persona con sonrisa, todos, bien enojados. Y luego, otra vez, no es por criticar, pero el pastor, hablando de persecución, dijo que no entiende qué es la persecución, porque su peor persecución es cuando hace unos 2 meses en Starbucks no pusieron Feliz Navidad, sino feliz viajes, feliz fiestas. Y digo, ¿cómo es? Porque Cristo nos dijo que si somos creyentes y si Él sufría persecución, también nosotros. ¿Cómo es que una iglesia, cuando está evitando la persecución, una iglesia que no está hablando de pecado, una iglesia que no está causando problemas en la cultura, puede decir, esa iglesia tampoco tiene gozo? El gozo viene de parte del Espíritu Santo. El gozo es cuando estamos cerquita a Él y la fe está creciendo. Entonces hoy queremos conocer acerca de la palabra de Dios, cómo podemos crecer en la fe. Yo sé que bajo persecución es difícil mantener la fe. Yo sé que también es difícil mantener la fe cuando uno tiene que esperar y esperar. Y ellos incluso en ese texto de Apocalipsis estaban gritando, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Y dice el Señor, tiene que esperar un poquito más. Déjeme decir que el Señor no es lento para cumplir sus promesas. Pedro nos dice que Él no es lento, sino cumpla rápida. Solamente es que tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca. Nosotros tenemos la promesa y no es tarde, no es lento en cumplir ni en rescatar. Pero la cosa que necesitamos entender es que Él tiene que primero cumplir su propósito. A veces estamos sufriendo y pensamos que el propósito de Dios es solamente aliviarme de mi problema, pero no es así. Él tiene propósitos que a veces no entendemos, pero pueden ser seguros en esa, de que en el momento en cuando cumpla su propósito, se termina el problema. Él no es lento, pero también nosotros vamos a estar pasando pruebas y luchas en esa vida. Déjenme ir con ustedes a Lucas capítulo 18 y dice en los primeros 8 versos, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, háganme usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó. Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Por qué tenemos que clamar día y noche? Porque a nosotros parece como es eterna, es difícil, estamos luchando. Día y noche, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Pero otra vez, una vez que cumpla el propósito de Dios. Rápido, sin demora. Pero fíjense en la pregunta que nos da Jesús. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es porque cuando estamos bajo más y más persecución, bajo más y más problemas, cuando no estamos disfrutando de la sanidad, cuando tenemos esos problemas,
puede desanimarnos. Y cuando comienza a desanimarnos, comenzamos a bajar en la fe. Cuando Jesús está observando el futuro y dice que va a haber mucha persecución, Él dice, entonces voy a encontrar en esos días la fe. Y el propósito de esta predicación, el propósito de nuestro estudio el día de hoy, es que podemos nosotros por mínimo declarar, sí Señor, en Chapala va a encontrar la fe. Nosotros tenemos una oportunidad de conocerle, de celebrarle día tras día, pero necesitamos saber cómo podemos crecer, porque la fe no se puede mantener en neutral, no se puede mantener siempre al nivel. Nosotros tenemos solamente dos opciones: tener una fe creciente o una fe que está disminuyendo. No puede decir una persona, mira, yo tengo la misma fe que tenía hace un mes, hace un año, hace 10 años. Porque si no está creciendo, está bajando. Si no estás creciendo en el Señor, estás bajando en el Señor. Entonces, podemos nosotros ver en unos textos lo que es la idea de Dios. Que tengamos nosotros una fe creciente. Pero de verdad, Pablo habla de tres cosas. Tres cosas. La fe es una de las tres. Pablo siempre habla de tres cosas que debía estar creciendo en nuestra vida. En el último parte de 1 Corintios 13, capítulo 13, ¿cuál es el capítulo de amor? ¿Sí? Dice, y así se quedan esos tres: la fe, esperanza y el amor. Esos tres. Lo que dice, se quedan los tres. Y él siempre está animando a las iglesias crecer en esos tres. Y de verdad, si quiere ver con una óptica bíblica cómo entender el propósito, los temas de cada carta que Pablo escriba a diferentes iglesias, tiene que entender que su propósito es que siempre está creciendo fe, esperanza y amor. Esas cosas. Para ayudarles, déjeme explicar. Por ejemplo, en la iglesia de los tesalonicenses, escriba una carta. Y ellos en 2 Tesalonicenses estaban luchando con algo. El problema es que unos estaban muriendo en Cristo. Y eso causaba una falla de su esperanza. ¿Qué pasaría con ellos? Porque ya están muertos. La respuesta de Pablo es que ellos van a llegar primero al cielo, para animarles en su esperanza. Pero fallaba en la esperanza. Por eso, cuando comienza su carta a la iglesia, así dice en verso 3: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes siga abundando el amor hacia los otros. Entonces estaban bien en esos dos, y tenía que escribir la carta para levantar su esperanza. ¿Sí? Podemos mover a otra iglesia. En Colosenses 1, otra vez, siempre está en la introducción lo que es el tema, el propósito de Pablo. Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio. Entonces ellos estaban bien en los tres. ¿Y qué es el propósito de la carta? Está hablando de la santidad, entonces, porque los propósitos de Dios para asegurar que es una iglesia madura estaba presente. Si movemos a Efesios, capítulo 1, otra vez, verso 15. Por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, entonces está bien en esos dos. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que sean iluminados los ojos de corazón para que sepan a qué esperanza Él los
ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Entonces su propósito va a estar para animarles en su esperanza, ¿sí? Pero en la iglesia como mencionábamos en 1 Corintios 13, esperaba hasta el capítulo 13. Entonces, ¿qué dice en los principios en esa iglesia? Porque la iglesia de Corinto fue una iglesia bastante horrible, difícil. Esa iglesia sufría de todo problema imaginado. Estaban discutiendo acerca del liderazgo. Estaba uno siguiendo a un apóstol y a otro y no sabía que debía seguir solamente a Cristo Jesús. La iglesia tenía problemas con inmoralidad sexual. Tenía problemas en toda parte que Pablo tenía que escribir. Y entonces estaba en ceros, en fe, esperanza y amor y tenía que levantarles. Entonces, ¿qué dice a ellos? Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Ojalá que Dios no tiene que decirnos eso a nosotros, que solamente por la gracia de Dios están. No, que está observando nuestras vidas y diciendo, mira, ellos están creciendo en la fe, creciendo en el amor, creciendo en la esperanza. ¿Por qué? Porque si estamos creciendo en esa, somos testigos fieles de Él. El amor nos motiva a compartir el evangelio con las otras personas. Nos anima, invitarles incluso a propia casa, a conocer, a exponer más y más de la vida a la persona. El amor. Por eso tenemos la relación como familia. No solamente saludamos dentro del templo, sino cuando estamos afuera. Si les encuentro afuera, les voy a saludar. No voy a decir, mira, solamente en el templo. No, tenemos un amor uno por otro. El amor nos motiva a veces a decir cosas difíciles. Esa mañana tenía que decir algo a Grecia y ella dice, mi corazón está mal. No fue algo fuerte así, fue dicho en amor. Lo mismo que había dicho a mi nuera ayer. Pero amor nos motiva. No fue algo tan fuerte. No, sí fue fuerte, disculpa. Sí fue fuerte. De verdad, nosotros amamos uno a otro, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender, y hoy vamos a enfocarnos en ese concepto bíblico de que dice, necesitamos estar creciendo en la fe. Esa también fue la preocupación de Jesús. Y la razón, yo creo, que tenemos el libro de Hebreos. Unos me preguntan, pastor, ¿quién escribió el libro de Hebreos? ¿Quién es el autor? Y habían escuchado de que mayoría dice, no sabemos el autor del libro de Hebreos. Es diferente, el griego es más complicado que las cartas que Pablo escriba. Unos piensan que a lo mejor fue Apolos quien tenía una enseñanza muy profunda y tenía mucha educación, pero está solamente con su opinión. Pero hoy les voy a decir con certeza quién es el autor del libro de Hebreos. ¿Quieren conocer quién es el autor del libro de Hebreos? El Espíritu Santo. Igualito como es el autor de toda la Biblia. Él es el quien está inspirando a esos quienes escriba luego. Pero segundo Timoteo, capítulo 3 y verso 16, habla de que toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros tenemos la certeza, aun si no conocemos quién es la persona, el ser humano, quien el Espíritu Santo usaba para escribir, el escritor puede decir, conocemos quién es el autor, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y tenemos como una guía el libro de Hebreos a mantener y crecer en la fe. ¿Cómo podemos nosotros decir que es el capítulo de amor? Es el 1 Corintios 13. Los que ya tienen tiempo en Cristo pueden declarar esa, porque ya habían escuchado. También tenemos lo que está conocido como el capítulo de la fe. Está ubicado en Hebreos.
Hebreos 11 está reconocido como el capítulo de la fe. Pero movimos antes de ese capítulo, porque de verdad, todo el libro está escrito a nosotros para animarnos y fortalecer la fe, que sea fe creciente. Entonces, en Hebreos, capítulo 10, comenzando en el verso 19, dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Está hablando de la fe. Voy a pausar solamente por un momento, porque aquí tenemos unos pasos para mantener y crecer en la fe. La primera tenemos en esos primeros versos que acabo de leer. Dice aquí: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Punto uno, si está tomando notas, punto 1. Tenemos que aprovechar todos los días y entrar en el lugar santísimo. Si no tienes el hábito de tener tiempo con Dios, un devocional, estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, incluso aquí tenemos en la iglesia ese plan de lectura para leer toda la Biblia cada año. Y si no estás participando con nosotros, dame el número celular que tiene WhatsApp o el correo electrónico, la dirección, y cada día en la tarde y en la noche vas a estar recibiendo la lectura que corresponde al día siguiente, para que podamos nosotros estudiar como iglesia toda la Biblia cada año. Y la predicación de cada domingo, cuando estoy predicando, sale de esos textos. En la semana pasada hemos leído la gran parte del libro de Hebreos. ¿Sí? Entonces, tenemos la plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y los que no están aprovechando de la libertad, los que no están diario entrando en el lugar santísimo, no están en la presencia de Dios, entonces ellos son los que tienen una fe disminuyendo. Los que están fielmente día tras día conectados con el Espíritu Santo al trono de Dios, si están siempre en la presencia de Dios, esa persona está creciendo en la fe. Él está dándonos unos puntos importantes de que podemos nosotros crecer en la fe. Sigo leyendo. Dice: interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. Aquí tenemos el punto 2. El punto 2. Primer punto, necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Segundo punto, necesitamos pasar tiempo con otros creyentes, otros cristianos. Ellos van a animarnos, van a desafiarnos, van a levantarnos. Tenemos en el mundo muchos diferentes estilos de grupos, de club. Puede decir: mira, yo voy a juntarme en ese gimnasio, y de repente tiene un grupo de amigos que está animándote de hacer ejercicio. Puede decir: mira, yo tengo un club de kayak y está ya andando en el lago. Disculpa. Diferentes estilos. Incluso he escuchado unos quien tiene su club de bajar peso. ¿Qué comiste? Mándeme foto corriente. ¿Cuánto peso hoy? Pues yo no quiero ser parte de ese club. Pero lo más importante es que seamos nosotros parte de un grupo que está animándonos en la fe. En la fe. Porque cuando estamos agobiados, cuando estamos bajo mucha persecución y frustración, y sí, en ese momento nos sentimos solitos, es más difícil. Entonces dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos
al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. De verdad, unos pueden decir, mira, está bien, todo está bien. Déjame decir algo, con amor, como un pastor. A veces visito personas y digo, mira, ha pasado 5 semanas, no te he visto en los cultos. Y ellos me dicen, no te preocupes, pastor, todo bien, estoy muy bien con el Señor. Y déjeme decir, mi óptica como pastor es una mentira. Es una mentira. Uno no puede estar lejos de la casa de Dios por mucho tiempo y estar bien. Lo que pasa es pronto estamos afuera. Y de verdad, si de repente tienes la tentación de alejarse del templo, de casa de Dios, de los cultos, entonces estás bajo persecución y aún más necesitas estar. Tiene que resistir esa tentación y estar presente. ¿Por qué el Espíritu Santo nos escribe de esa forma? Es porque Él sabe que la presencia, el ánimo de otros creyentes nos puede levantar. Es parte de tener una fe creciente. Es casi imposible tener una fe creciente aislado. Es la razón que cada domingo podemos ver las fotos de los misioneros quienes están trabajando en el campo. ¿Por qué? Porque necesitamos orar por ellos. Ellos están aislados, están afuera y no tiene placer, no tiene beneficio de nosotros de estar congregando con otros. A veces se sienten muy solitos. Tenemos que orar para que su fe se mantiene fiel y firme. Por eso, así dice, no dejamos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? De más y más persecución, más y más problemas. Necesitamos más y más uno a otro. Necesitamos estar pasando tiempo diario en la presencia de Dios. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda en una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. ¿Quién está recibiendo esa carta? La iglesia, los quienes están separando, los quienes están ya bajando su llama de pasión, los que están ya con menos fe que antes, están en gran peligro. Dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado? Los quienes habían testificado que soy creyente y luego no dicen nada. Luego están calladitos. Luego huyen de cualquier persecución. Ese no fue los apóstoles en los principios. En cara de persecución se presentaron. Aquí estamos. Aquí estamos. Cuando toda la multitud llegó a agarrar a Jesús en esa noche en cuando fue crucificado, Él se presentó y dice, ¿quién buscas? Aquí estoy. No corría. Estaba listo. Y es lo que está esperando Dios de nosotros. Y si no levantamos la cara, si no levantamos la mano, si no nos presentamos en el momento, entonces estamos pisoteando al Hijo de Dios otra vez. Una vez, hace muchos años, estaba viviendo una entrevista. Y la entrevista fue a nivel nacional en los Estados Unidos. Y tenía varias personas, líderes religiosas. Un líder fuerte de mezquita, de musulmán, un pastor de una iglesia enorme, incluso Dalai Lama de afuera. Tenía multitud de personas, pues como 10 personas. Y sí, había dicho nombres, pueden reconocer unos. Pero todos tenían esas sillas, pero de lujo, de piel, y pues bien cómodos. Pero al final, a ese lado, tenía uno como casi olvidado.
casi olvidado, en una silla plegable a un lado. En ese momento fue hace más de 20 años, creo. Fue un muchacho, se llama Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Y estaba haciendo una entrevista hablando de gran pleito que tiene entre diferentes religiones. Y cada uno de esos líderes estaba diciendo, mira, nosotros predicamos esa, nosotros enseñamos esa, pero creemos que todas esas diferentes religiones seguían al mismo Dios. El hombre de musulmán dice, mira, Alá es lo que nombramos nosotros, a lo mejor ustedes usan el nombre de Dios, etcétera, pero es el mismo Dios. Y luego el pastor de una iglesia enorme de Houston, Texas, Joel Osteen, pero no voy a usar nombre, dijo que estaba en acuerdo también, que reciba en su iglesia gente quien quiere orar a Alá y está bien con él porque todo llega al mismo. Estaba yo viendo eso, asustado. Digo, ¿qué está pasando? Y por fin llega ese pobrecito Franklin Graham. Y en la entrevista la persona dice, mira, todos están en acuerdo, yo me imagino que estás también en acuerdo con esa. Y él dijo, pues necesito responder. No es porque yo quiero, pero la Biblia es muy clara. Solamente hay una forma, un camino de llegar a Dios. Es a través de Cristo Jesús. Con todo respeto a todos los demás, están equivocados. Esos no llegan al mismo Dios. El Dios único envió su Hijo único en Jesús. Solamente por su sangre tenemos acceso al cielo. Y así declaró. Y todos se brincaron encima. Verdaderamente dije, aleluya, qué bueno que alguien tenía corazón y tenía fe creciente, que podía resistir esa presión. Nosotros tenemos que responder así, que no es solamente otra opción. Necesitamos entender que si no decimos nada, entonces estamos pisoteando al Hijo de Dios. Necesitamos tener una fe que está creciendo, que ha insultado al Espíritu de la gracia. Sigo leyendo y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. Nosotros queremos conocerle como el Dios amoroso, el Dios quien nos abrace, y así vamos a recibir si mantenemos la fe, si tenemos una fe creciendo. Pero si estamos más preocupados para evitar la persecución, entonces la fe está bajando y vamos a recibir nada más de castigo. ¿Recuerdan aquellos días pasados? Cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Él está aplaudiéndoles. Mira, ese momento levantaron, toda la iglesia se levantó junto con la otra persona. Si comienza a pelear con uno, si baja mucha persecución, un creyente, toda la iglesia corría y dice, pues aquí estoy también con ellos. Si golpeas a él, también a mí. Porque tenían una fe. Estaban juntos. Había pasado tiempo en el lugar santísimo. Estaban conectados con el amor, la esperanza y esa fe. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Se juntaron con ellos. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierden la confianza. Mantenga la fe, no pierda la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Y como había mencionado, tenemos que mantener la fe.
Tenemos que pasar tiempo con Cristo. Tenemos que estar en su presencia. Tenemos que solidarizarnos uno con otro. Tenemos que estar juntos. De verdad, una vez, es interesante, en Hechos, capítulo 5 y verso 41, dice de los apóstoles: así pues, los apóstoles salieron de consejo llenos de gozo. ¿Por qué gozo? No fue gozoso como en la iglesia que mencioné, porque no había sido perseguido. Ellos entraron, todos. Sin gozo. Pero tampoco habían sido perseguidos. Pero fíjense, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Cuando la fe está creciendo y los ataques están encima, ellos dicen: wow, mira, el Señor me ve como una persona digna. Yo estoy listo, le quiero más que cualquier otra cosa. Ellos estaban llenos de gozo. Ese es nuestro, el gozo nuestro también, porque estamos en su presencia. Los justos vivirán por la fe y no de forma momento a momento. Como había mencionado, los héroes de la fe están encontrados en capítulo 11 de ese Hebreos. Pero déjeme decir que en el momento no fueron considerados héroes. ¿Por qué? Porque no habían sido los resultados. Por ejemplo, Daniel tenía la fe igualito como nosotros cuando estamos en medio de un problema, porque no podía ver al otro lado del foso de leones. Pero ¿cómo podía tener una fe creciente? Día tras día, dice el texto, que él oraba, entraba en el lugar santísimo 3 veces. ¿Sí o no? Entonces hoy día, porque podemos ver los resultados, podemos llamarle como un héroe de la fe. A lo mejor, si Dios espera, si Cristo no viene en esa próxima generación, y puede ser que una generación llega y dice: mira, los héroes de la fe, a David, a Daniel, y comienza a nombrar las personas, y a Rosy, y nosotros incluidos. Puede ser. Porque no es asunto de que ellos tenían algo diferente que nosotros. En medio de la persecución tenemos la fe, y la fe resulta en algo. Ese mismo capítulo 11 habla de esa. Fíjense lo que dice en verso 13: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. En otras palabras, estaban ellos con la fe y nada más. No sabía qué iba a pasar. Recuerda de esos 3 muchachos echados en el horno de llamas con Nabucodonosor. ¿Recuerda de ellos? Antes de estar tirado adentro, confesaron ellos: nuestro Dios sí puede. Y aún si no nos sale, sepa, oh rey, que usted sepa que no vamos a doblar rodilla ante ti ni a la estatua. Fue la fe antes de ver al Hijo de Dios caminando con ellos en el horno. Fue la fe primero en medio de la persecución. No tenía la confianza de lo que va a pasar, solamente que Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces quiero animarles: no se rinda. No se rinde. El fin no ha sido revelado. Cuando caminamos por la fe en medio de la persecución, cuando hablamos, cuando todo el mundo dice: cállate. Cuando mantenemos la fe y declaramos nuestra lealtad a Dios, entonces no sabemos cómo va a terminar. Pero una cosa yo puedo garantizar: a terminar el propósito de Dios, vamos a estar recibidos como héroes. Todo el cielo, la multitud va a hacer paso, mientras los de fe, los quienes habían sufrido
y mantenían la fe firme en medio, van a estar haciendo desfile y va a estar recibido como un héroe. No se rinde. Tenemos que mantener los ojos en Cristo y no las circunstancias. Déjame leer solamente 2 textos más para concluir. Primer texto, la carta que Pablo escribió, 2 Corintios 4, versos 16 a 18. Por lo tanto, no nos desanimamos. ¿Por qué tiene la tentación de desanimarse? Porque cuando uno comienza a ver mucho los problemas, se puede desanimar. Pero cuando los ojos están puestos en lo eterno, lo concreto, lo verdadero, entonces no estamos desanimados. Dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, están sufriendo ellos, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¿Con qué frecuencia dice? Día tras día. Ese me parece como Pablo está de acuerdo con lo que dije, que diario necesitamos estar en el lugar santísimo para renovarnos en la forma que dice interiormente, por dentro. Puede ser que el mundo nos ataque, estamos más y más desgastados, pero por dentro estamos más y más fuertes, porque la fe está creciendo. Otra vez, no se puede mantener, está creciendo o está bajando. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Si sufrimos por 120 años, no compara nada por la eternidad. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tenemos confianza, porque Pablo quiere que la fe crezca. Regresando a Hebreos, el texto que habíamos leído antes, capítulo 10. Luego en ese mismo capítulo, el Espíritu Santo nos dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, haber cumplido su propósito, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Como dije, el propósito de esa es que tengamos nosotros una fe creciente. Y si estás aquí y dices, también pastor, es mi deseo tener una fe creciente, cuidar mejor la fe que observar la persecución. Esos dos se luchan. Con persecución puede fallar la fe o puede fortalecer la fe, pero la decisión pues es tuya. Porque la decisión es mañana si vas a pasar tiempo en el lugar santísimo. Si los días siguientes vas a estar en los cultos, estar juntos con los otros creyentes, animando uno a otro. La decisión tenemos que poner en práctica. Si queremos una fe creciente, estamos nosotros siempre haciendo lo que el Señor quiere. Ese nos habla. Inclina tu rostro conmigo, por favor.